Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quand à mon firmament j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Como Cada Viernes. Mi nombre es Natalie Marrujo Fernández y los voy a acompañar por los próximos 40 o 45 minutos de la velada de hoy, 24 de septiembre del 2021, año del Bicentenario del Perú. Son exactamente las 7:15 de la noche. Pero quien también nos va a acompañar esta noche para poder hablar de un libro muy interesante y que además ya estaba en la lista de espera, es nuestra amiga Jakira, Katherine Jakira. ¿Cómo estás, Jakira? Buenas noches. Bienvenida como cada viernes. Hola Natalie, gracias por la invitación. Acá muy gustosa de comentar uno de los libros que en realidad me ha parecido muy interesante y sobre todo en el contexto actual en el que estamos ha significado muchísimo. Así es, y además esta conversación va a ser interesante porque tú, por ejemplo, me comentabas que además de economista eres estudiante de gobierno y políticas públicas, y si bien este libro habla mucho acerca de una pandemia, pero también habla acerca del gobierno, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu punto de vista ahora que vamos a conversar contigo. Pero antes, primero quisiera conocerte un poco más y también las personas que nos están viendo quieren conocerte. Coméntanos un poco acerca de cómo tú iniciaste en la lectura, cuáles son tus primeros recuerdos con los libros. Bueno, con el autor creo que más ha sido por la universidad. Uh-huh. Llevamos 2 niveles de filosofía en la carrera de economía acá en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y en esos 2 primeros semestres nos dieron las primeras lecturas, la de Caín, por ejemplo, y me gustó muchísimo la forma de redacción tan poco peculiar del autor, también la forma filosófica de entrar a algunos temas, de ahondar en la personalidad. A mí me gusta mucho la filosofía y creo que eso me ha atraído muchísimo a este tipo de autor. Uh-huh. Y en realidad, como forma de comentar, a mí, yo que he sido parte de Nueva Acrópolis, una asociación de filosofía, uh-huh, este tipo de libros me trastoca muchísimo y me hace pensar y luego me hace cuestionar formas tan éticas de la forma humana que en realidad para nosotros como economistas terminamos considerando un ceteris paribus en cristiano, es decir, que lo consideramos algo fijo, algo constante, pero que termina siendo un factor que puede alterar muchísimo todo lo constante que se tenía en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro modelo. Ajá. Y también algo importante, ¿no? Que muchas veces nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Sí, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia de ahora, ¿no? Pero, Jakira, para ir un poquito más atrás de repente, ¿cómo son tus primeros recuerdos cuando eras niña, quizá, con los libros, ¿no? ¿Recuerdas tu primer libro? ¿Quién te lo regaló? ¿Dónde lo encontraste? ¿De repente lo compraste tú? Bueno, mi familia, tengo un tío que
vendía libros y cada cumpleaños que yo cumplía, él venía con un libro nuevo. Ah, qué Mis bonito. primeros libros fueron libros estos de cuentos de espirituales, del alma, chocolate para adolescente, cuentos para relajar el alma. Esos fueron mis primeros libros. De ahí empecé a leer, me gustan muchísimo los cuentos. Entonces empecé a buscar, no tanto por autores, sino más por el título y por la historia. Creo que tengo esta cierta resistencia de vincular historia del autor con la historia del cuento, porque siento que la historia del cuento es mucho más independiente y supera la imaginación propia de los autores. Entonces me gusta más ver la historia que relacionarla con la persona, sea cual fuese su vida. Y es por eso que de José Saramago sé poco, pero de sus libros me gusta muchísimo. Ah, mira, qué interesante. Claro, porque también existe la otra clase de personas que van leyendo y se van interesando más en la vida y se involucran mucho con la vida del autor, ¿no? Pero tu caso es completamente distinto y mira qué interesante tu punto de vista también. Entonces, tus primeros recuerdos son gracias a tu tío, tus primeros recuerdos con la lectura en este caso, ¿no? Gracias a tu tío. Uno de los libros que más recuerdo, que me hace pensar en mi vida de niña, es Mujercitas. Ese libro redactaba la vida cotidiana de unas niñas que se relacionaban en sí hermanas, que se relacionaban todos los días, cada una descrita muy peculiarmente por cada una de sus personalidades y además cómo se interrelacionaban, sus características propias, su forma de reaccionar ante diferentes sucesos, su sensibilidad. Y me gusta mucho cuando un autor entra a caracterizar muy bien a un personaje para identificarte. Ajá. ¿Y te identificabas tú con alguna de las protagonistas del libro Mujercitas? Sí, había una que solía meterse al balcón y agarrar un cesto de manzanas para leer sus libros en todas las tardes mientras miraba el sol oscurecer. Yo me sentía ese personaje de niña y me encantaba, tener un pequeño balcón en mi casa. Me encantaba meterme ahí, hacer lo mismo, agarrar mi manzana y ponerme a leer, solo porque lo había leído en ese libro. Ajá, claro, qué bonito. Y mira, qué importante lo que nos dices, ¿no? Que finalmente son los libros quienes te ayudan a forjar la imaginación, la creatividad, ¿no? Y también la personalidad. Claro, Porque tienes toda la razón. Yo soy una persona muy sensible y creo que todos los libros que he leído son así. O sea, he encontrado personajes que se han ido desarrollando, creciendo en los libros, que en lo particular yo me siento así. Me siento alguien en desarrollo. Ah, perfecto. Y ahora nos comentabas también que habías elegido a José Saramago porque es uno de tus escritores favoritos. Es no necesariamente uno de los favoritos, pero uno de los que me ha hecho pensar más. Los que te trastocan, ¿no? Tú lees y ¡pum! Hay un golpe en la cabeza. Te despierta, te hace pensar, te hace cuestionar muchísimo al ser humano, a la humanidad, a la naturaleza del ser humano, también las reacciones que pueden ser tanto humanas como desorientadas hacia esa misma humanidad. Puede ser uno generoso como malo, y todo está dentro de nuestra propia naturaleza como personas. Entonces, cada mensaje que te va dando, y tengo uno de los libros pendientes ahí que es el ensayo sobre la lucidez, que recién lo estoy empezando, que también te toca estos temas, ¿no? Entonces, son muy interesantes porque siento que la filosofía clásica es más pesada de leer. O sea, sí toca puntos muy interesantes de la vida, pero ese tipo de libros redactados como cuentos te hacen pensar en un escenario en concreto que te puede pasar y que, bueno, dado el contexto, pasó. Así es, como una vez más digo, ¿no? Que la vida real supera a la ficción, ¿no? Porque uno cuando lee ensayos sobre la ceguera, yo tengo esta versión del diario El Comercio, que sacó hace mucho tiempo. Ajá. El jaguar. Uno podría pensar y decir, por Dios, ¿cómo podría suceder una pandemia? ¿Cómo podríamos estar todos en cuarentena? Jamás en la vida alguien podría habérselo imaginado. Aquí José Saramago solamente está fabulando, jamás va a suceder esto. Y sucedió. Sí, yo lo leí, como te contaba, a inicios de la universidad, porque el primer libro que leí fue Caín, y de ahí empecé a buscar más. Ajá. Y luego cuando empezó la pandemia dije, no, yo tengo que volver a leer este libro porque me acordaba, yo tengo una memoria pésima cuando leo, pero sí me acuerdo de ciertas cosas. Entonces me acordé de esta pandemia, de la ceguera blanca, de la enfermedad blanca. Entonces dije, no, qué contexto tan interesante para volver a retomar. Entonces cuando me volví a leer,
había mucha similitud de lo que pasaba, que parecía ser parte de la imaginación del autor, pero que en realidad fue parte de mucho de lo que aconteció. Por ejemplo, una de las acciones que más recuerdo es cuando el grupo que estuvo en cuarentena sale de lo que fue el manicomio y empieza a buscar comida y busca a un centro comercial y encuentra todo abaratado, toda la gente se había robado las cosas y fue algo que pasó. Recordemos cómo la gente empezó a sobreabastecerse, llevar el papel higiénico. En los papeles higiénicos como sería pues si hubiera una diarrea mundial, ¿no? Exacto, entonces la gente lo único que hizo fue que los precios se alborotaran, que hubo una inestabilidad innecesaria, claro, todo eso fue relatado previamente en este libro y fue muy interesante porque también otro punto importante es cuando alguien habla por primera vez de una pandemia o de una situación crítica en donde hay un contagio permanente, como el Estado le cierra las puertas porque se ríe del doctor, del oftalmólogo y le dice, ¿sabes qué? No, usted está loco, ¿no? No, es imposible. Y se toma el tiempo y después de unas semanas, cuando el brote se hace más fuerte, recién entran con toda la capacidad. Y luego, como entra a tallar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas para hacer el control de la cuarentena. Al final del libro, cuando se encuentran con una de las casas de los personajes y se acerca y le dice, pues, que fue de la cuarentena. Y le dice, no, la cuarentena nunca funcionó. Y nosotros vamos en retrospectiva y, en serio, no tuvo el resultado esperado. Hay mucha símil que se puede hacer del libro con la realidad. Y es de verdad muy, muy, muy interesante. Para todos aquellos que están emocionados e interesados con este tema de la pandemia, ese libro se adelantó a su época. Sí, por supuesto que sí. Entonces vamos a empezar. Ensayo sobre la ceguera fue publicado en 1995 por el escritor portugués José Saramago, quien fue Premio Nobel de Literatura en 1998. Shakira, dime la verdad, el día en que leíste o la vez que leíste Ensayo sobre la ceguera, ¿te imaginaste alguna vez que iba a haber una pandemia mundial? No, en realidad para mí la ficción es eso, ficción es parte de nuestra imaginación. Nunca en mi vida pensé ser parte de un proceso social en donde nos tuviéramos que aislar, tuviéramos que estar en cuarentena, tuviéramos que tomar medidas restrictivas. Nadie pensó en la severidad que esto tuvo y que, como relata el libro, creo que muchos al final que se terminan contagiando, con todos los que lo toman en broma, casi todo se relata tal cual, y eso lo hace muy interesante. Así es. Vamos a leer 2 comentarios que tenemos. A ver, Néstor Valdivia nos dice, Saramago, mi autor favorito de adolescencia. Víctor Liza, Saramago, el máximo exponente de la literatura iberoamericana y acaso del mundo. Así es, y acaso del mundo, ¿no? Y como tú decías, hay cosas también dentro de este libro que nos llaman la atención aparte de la historia, y una de esas, por ejemplo, cuando una persona que no ha visto todavía o no conoce a Saramago quiere de repente iniciarse con una lectura de él y empieza por Ensayo sobre la ceguera, lo primero que hace es abrir y ver que no hay párrafos. Sí, que no hay párrafos o que todo está junto y que es una lectura un poco, al inicio es un poco tediosa, ¿no? Pesada incluso. Pero después te vas dando cuenta que es una lectura tan serena que te permite en esa serenidad reflexionar. O sea, las acciones no están todas juntas y te permite reflexionar y pensar un poco de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces esto es lo interesante, que a mí me pareció muy interesante de este libro, el tema de los párrafos, que no hay diálogos tampoco. Entonces eso te permite decir, pucha, tú estás como narrador, como personaje, o sea, eres parte de todo, ¿no? Claro, y si hablamos de los personajes, lo más interesante es que nadie tiene nombre. Y tú los lees y dices, la esposa del oftalmólogo, el doctor, la chica de las gafas oscuras, el niño sin su madre. Entonces es más fácil conectar con personajes que no llevan un nombre, porque podría ser cualquiera. Cualquier persona en una vida normal, y eso es lo que hace interesante. A mí lo peculiar de eso, de lo que mencionaste, es que yo escribo así como José Saramago, ¿no? Yo escribo todo de corrido, me olvido de los diálogos, de que, no, esto le pertenecía a tal personaje,
Eso es lo bueno de eso es que te obliga a estar concentrado en el libro, porque si Ujú. no, ¿y esto quién lo dijo? Y lo tienes que volver a leer. Claro, claro. Pero Ajá. eso mismo es lo que te termina enganchando también. Es Así una es. buena estrategia. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y como tú decías, no hay personajes. La historia transcurre en una calle cualquiera y le ocurre a cualquier persona. Podría ser al personaje que le ocurrió en este libro, podría ser a Shakira, podría ser a mí, podría ser a las personas que nos ven, podría ser cualquiera quien en ese momento está a punto de cruzar la calle en su auto, esperando a que cambie el semáforo a verde y ocurre una ceguera blanca. Entonces, a partir de esta ceguera blanca se van ocasionando una serie de acontecimientos que hacen desnudar la humanidad, desnudar al ser humano en sí, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Igual que ahora te da, te hace ver cómo es que la humanidad trata de sobrevivir de alguna manera a cualquier costo, ¿no? Como tú mencionabas el tema de que la gente iba a los supermercados prácticamente a comprar todo lo que tenía, a comprar más de lo que debían, ¿no? Y quitarle de repente a otra persona que de verdad sí necesitaba. Entonces, ya desde ahí vas viendo un poco acerca de cómo se va comportando la humanidad a partir de un problema. Precisamente, lo bueno del autor es que no se encierra en lo negativo, sino también toca aspectos positivos. Y es que la personalidad, la naturaleza del ser humano no es ser siempre positivo o siempre negativo. Uh-huh. El que ayuda al hombre que mencionas, que se queda ciego a la mitad de la calle, es un hombre cualquiera que en su primera reacción como ser humano es ayudarle porque se desespera y quiere ayudarle, es algo natural. Pero también ve la oportunidad y le roba el auto al hombre ciego. Claro. Y ahí vemos las dos caras de una misma persona. Nosotros solemos condenar a una sola persona, a una persona por un solo acto. Si robó, ya, esa es la peor persona del mundo, pero también ayudó en otras ocasiones. También Claro. fue alguien que en el pasado pudo tener buen altruismo, ser solidario. Y nos olvidamos que en sí somos seres tan complejos que actuamos de acuerdo al momento, a las circunstancias o a la necesidad. Uh-huh. Y eso es algo que toca muy bien el libro. Y también interesante, y algo que lo relacioné con mi vida, es por ejemplo cuando le empieza a contar. Hubo momentos en que llegan voluntarios, empezaron a ir a las casas de algunos ciegos, a ayudarles. Y eso también lo vi acá en Ayacucho, donde muchos jóvenes se fueron a ayudar a repartir las canastas. Y luego dice, ¿y qué pasó? También se contagiaron. Y también pasó eso en el escenario normal, ¿no? Ajá. Estos jóvenes al final terminaron siendo portadores asintomáticos y empezaron a propagar más el virus. Entonces, en el medio de uno generar una acción voluntaria buena para poder llevar más ayuda, también vemos la otra parte en la que sin querer termina contagiando más personas. Ajá. O también casos, como tú decías, ¿no? Que se van a repartir las canastas y en medio de esto se llevaron canastas para sus familiares. O sea, tuvieron la intención inicial como el ladronzuelo que vimos en el libro, ¿no? De ayudar al hombre, pero que en medio de esta ayuda ve la oportunidad propia, ¿no? Que es robarse el auto, porque estaba ciego. Entonces, de esta manera, ¿no? Igual que ahora como el tema de las canastas, de repente haciendo una analogía, ¿no? Claro, como lo que destapó la Contraloría dijo de que hubo muchos funcionarios públicos, a pesar de ser parte de su función, a pesar de percibir un sueldo, de ser parte de su deber, el haber ayudado y atender a las personas en una emergencia sanitaria, se beneficiaron con las canastas, repartieron a personas que no lo necesitaban, no llegaron a las zonas que más hacían falta estos víveres, y ahí hay un serio cuestionamiento que es parte de nuestra realidad y que quien lea este libro ahora va a entender y tal vez hubiera podido. Creo que parte de este tipo de literatura ayuda a la generación de políticas públicas a tener mayor imaginación para la generación de políticas públicas en su momento. Nadie se hubiera imaginado hace 100 años que no teníamos una pandemia de esta magnitud, y de haber tenido siquiera cierta razón, cierta ilación de cómo podrían haber sucedido estos hechos, hubiera habido mejor reacción para cada suceso. Ajá. En el libro vemos precisamente actos de corrupción, ¿no? Anarquía, etcétera. Y lo mismo hemos visto, como tú mencionabas, en la vida real. Las compras millonarias de las mascarillas, los alcoholes, los artículos de bioseguridad, ¿no?
Entonces, sí, pues como tú dijiste, de repente si hubiéramos leído un poco más a Saramago, de repente hubiéramos sabido, de repente hubiéramos tenido un poco, sabido cómo actuar, ¿no? Sí, un poco más de imaginación con lo que sucedía, con lo que iba a pasar, porque en un escenario de desesperación es Ujú. donde el ser humano muestra personalidades que incluso él mismo desconocía, actitudes que no pensaba tener o tomar. Puede ser uno muy bueno, pero estar en una circunstancia en donde se ve presionado tanto. Y por ejemplo, lo que tú dijiste, el tema de los galones de oxígeno, me hace recordar cómo se benefició un grupo para poder vender a un precio realmente exorbitante, porque un balón de oxígeno en realidad costaba entre 2.000 a 3.000 soles, exagerando, y llegó a costar hasta 8.000 soles Ujú. de la emergencia. Igual pasó en el escenario dentro del manicomio. Llega un grupo que se arma bien y que empieza a pues congestionar la comida solamente a su favor y que si querían ellos acercarse para alimentarse tenían que pagar, ya sea con artículos de valor o con Con su valor cuerpo, físico, ¿no? con su cuerpo también. Al costo que sea, había que comer. Sí, y fue lo mismo, pues al costo que hubiese, uno tenía que pagar su tratamiento. Es por eso que muchas Ujú. familias se terminaron endeudando en esta pandemia y fue algo lamentable porque en realidad creo que si hubiéramos tenido un poco más de previsión sobre los valores exorbitantes que se tenían en el mercado, que Ujú. fue mercantilismo tal cual se merece todas sus letras, se hubiera podido ayudar a más familias y que éstas no estén ahorita padeciendo de cómo se va a pagar. Claro, yo recuerdo dos casos emblemáticos, ¿no? Uno donde una señora estaba vendiendo su casa para que a su mamá la puedan internar en UCI, para poder obtener una cama UCI. Y luego también recuerdo el caso de un señor que empezó a sortear su vehículo, que estaba nuevo, empezó a sortearlo para poder internar a su papá. Entonces, ¿hasta qué extremos habíamos llegado por una cama UCI, ¿no? Y cuando vemos en realidad que también todo eso estaba, todos los fondos se malversaban en los hospitales, se pedían coimas, luego hubo el tema de también de la banda que se desarticuló gracias a la Policía Nacional y el Grupo de Inteligencia, ¿no? Que eran los ángeles negros de UCI o algo así, donde pedían 20.000 soles o 30.000 soles por una cama, ¿no? Para ponerte en lista, nada más, era todo un tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que el ser humano llegó hasta lo más bajo? O sea, toda esta pandemia lo que ha traído, ¿no? Lo malo, bueno, y también lo bueno, como decías, ¿no? Porque hay mucha gente altruista que deseaba ayudar, pero pese a que brindaba la ayuda, también terminaba contagiándose, ¿no? Sí, efectivamente, y vimos este libro, lo que retrató, porque lo más interesante, lo más bonito del libro es que te relata cómo es el ser humano en diferentes circunstancias, como decía al inicio. Entonces lo vimos en carne propia, vimos cómo hubo personas que se favorecieron, personas que ayudaron, Ujú. personas que en realidad no hicieron nada, solo se preocuparon por su propia familia. Todo eso está relatado en el libro y fue muy comparativo y muy interesante poder hacer este ejercicio de comparar circunstancias Ujú. y como parte de estas políticas públicas de generar al Estado un sentimiento de Estado, estar cerca al ciudadano, ¿no? Con el mensaje de la nación, por ejemplo, de Vizcarra. Entonces, los que estaban dentro del manicomio también tenían una pequeña radio para poder escuchar las noticias y estar informados y Las poder saber qué disposiciones del pasó afuera. gobierno. Entonces, Ajá. claro, una de las formas de mantener cierta ecuanimidad de las personas, cierta serenidad, es mantenerlos informados con información clara, sencilla, pertinente. Cuando se corta esos mensajes, tanto en el libro como en la vida real, entre nosotros en la pandemia, se ve cierta inestabilidad, no se sabe qué pasa porque ya no hay tanta información, qué es lo que está sucediendo, viene la tercera ola, viene esto, la inestabilidad, la incertidumbre para ambos casos se Ujú. relata también. Claro, y una de las cosas también que me llamó mucho la atención era acerca de este lugar, la especie de manicomio donde estaban encerrados o haciendo cuarentena todas las personas infectadas. Me llamó mucho la atención las órdenes brutales que tenían que cumplir, ¿no? Como una de ellas era, si sales,
te mueres. Y si te mueres es tu responsabilidad. Entonces ya no había, no recuerdo mucho si había el tema de los entierros, ¿no? Que me hizo recordar a los entierros en pandemia. Claro, claro. Ellos mismos tenían que enterrar y eso hace recordar a los protocolos que había. Nadie podía nadie podía ir a ni siquiera a reconocer el cuerpo de tu familiar si es que lo estaban quemando bien. Si era tu familiar o no, porque habían casos, por ejemplo, recuerdo que en Trujillo, unos familiares denunciaron después de 15 días que habían enterrado supuestamente a su familiar que no era, ¿no? Sino que volvían al hospital diciendo, que me has entregado no es mi tío, no es mi hermano, no es mi primo, no es mi papá, por favor, dámelo, entrégame al que sí es, ¿no? Pero ya lo han enterrado, pero es que no es. Entonces habían el cambio de cuerpo, o sea, era toda una champaina. Sí, eso mismo, lo ves casi similar, ¿no? En el libro cuando, por ejemplo, sin ser por la misma ceguera que termina muriéndose el hombre que le robó el carro, cuando la señorita de las gafas oscuras le entierra el zapato con tacón y le termina generando una infección grave. Entonces te hace pensar en que a veces ni siquiera fue la misma enfermedad lo que te mató, fue la desidia, fue la falta de accesibilidad, alimento, la falta de accesibilidad a salud, a medicamento. No había la posibilidad. Entonces ni siquiera te mueres por la propia enfermedad, sino te mueres por la falta de acceso. Sí, hay una de las frases dentro del libro que recuerdo que decías, Saramago, que me gustó mucho, es que no solamente es el virus el que lo cegaba, sino era que el mismo miedo, ¿no? Que el miedo te cegaba. Y hay otro punto interesante que de repente tú nos puedes ayudar para saber por qué la esposa del oftalmólogo no se cegaba. Ella era la única que aparentemente veía, pero no lo decía. Claro, ella hasta el final es la última en contagiarse. Y es lo interesante del libro. Y bueno, para mí, me voy a adelantar mucho, pero para mí fue interesante. ¿Cuál es tu teoría? Ese cierre es muy bonito porque te deja entreabierto algo que ahorita estamos viviendo. Ya se han contagiado todos, ya todos están recuperando la vista. Los últimos que faltaron contagiarse recién se están terminando de contagiar, ya está generando cierta inmunización, podría decirse, como al final de los libros. Y uno se da cuenta y dice, ¿y ahora qué pasa? El señor que tenía la catarata necesita operarse en una semana, si no de verdad va a perder la vista. ¿Cómo se restablecen los sistemas de salud? ¿Cómo se restablece el orden? ¿Cómo se restablece la calma? ¿Cómo poder reorganizar a la sociedad después de haber estado en un contexto totalmente en crisis, deshumanizado, de atípico, pura supervivencia? Y es un reto no tan extremista como en el libro, pero que sí se vive actualmente. Gente que lo perdió todo, gente que no sabe cómo volver a poner su negocio, gente que no encuentra trabajo porque no hay empleo. Entonces la crisis que se vive actual, si bien no relata ese lado tan inhumano, sí relata un escenario de mucha necesidad, de mucho apoyo, de mucha estrategia pública para poder reinsertarlos y volver a generar oportunidades para que empiecen a generar sus propios recursos y se recuperen poco a poco. Y ahí la gran demanda que deja entreabierta el libro. Y en este caso, bueno, en la situación actual en que vivimos, es similar, ¿no? Completamente similar. Por todos los desempleados que hay actualmente, ¿no? Las ollas comunes que vemos que todos los días hay problemas de abastecimiento y demás problemas sociales que tenemos, ¿no? Tú como economista y además como estudiante de gobierno y políticas públicas, ¿cómo ves esta situación? Sí, en realidad es una falta de estrategias, porque lo más difícil es entender a la población que menos tiene, ya sea con bonos, ya sea con víveres, y ya sea con asistencialismo. Hay cierta población que ni siquiera está padronada, podríamos decir. Entonces, si no la tienes ni siquiera registrada, ¿cómo puedes brindarle algún tipo de ayuda? Entonces ahí se genera la principal demanda. Y luego el otro sector no tan alejado de ellos, que son los que menos tienen, o sea, que tienen, pero para subsistir tienen lo mínimo. Y viendo un total estancamiento, una cuarentena rígida, no podían generar ese sustento mínimo para vivir. Entonces pasaban a este otro sector, donde no tenían nada y se convertían otra vez en pobres extremos. Y así mirábamos otro tipo de sectores afectados. Y
Y en realidad creo que ahorita lo que se necesita es eso, ¿no? Reactivar, y reconocer lo que se ha ido haciendo mal, reconocer que hay mucha deficiencia, mucha dejadez por parte de las municipalidades principalmente, para poder por lo menos conocer su población, conocer a quienes representan y darle en circunstancias como esta, muy particulares, el nivel de acceso necesario para que no verlos tan perjudicados, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y la situación en Ayacucho cómo está? Respecto a la pandemia, el número de contagiados, ¿ha mejorado también con el tema de la vacunación? Bueno, creo que el nivel de vacunación en los adultos no ha mejorado mucho, o sea, hay cierta resistencia todavía. Ujú. Y eso por mucho parte de la desinformación, de las fake news. Pero por parte de los jóvenes sí ha habido mayor asistencia para para los vacunatorios. Y con la activación de los vacunafés, ¿te has disfrazado? Yo pienso ir disfrazada en mi segunda dosis. Estoy buscando mi disfraz. Soy demasiado seria como para hacer algo así. Ay, no, a mí me De encanta. verdad. No me atrevería. Ajá. Dentro de mis estándares de lo normal, no cabe esas cosas. Bueno, yo Pero, sí, pero estoy siendo buscando joven, ideas, perdóname, estoy buscando ideas, así es que si alguien tiene alguna idea de cómo puedo ir disfrazada, por favor me lo escribe, que necesito alguna idea para ir a mi segunda dosis. claro, pero eso no me hace rígida, ¿no? Como No, parte por de supuesto que no. una Ajá. cierta estrategia dirigida a un sector juvenil donde su propia edad les permite ser creativos, desenvolverse, lo toman todo a broma, o sea, les hace atractivo y eso es Que bueno, sea un es poco bueno más divertido, conectar. por supuesto, sí. Yo justo conversaba con un amigo de la Municipalidad de Independencia la semana pasada y me decía, bueno, si bien es cierto, no en todos los locales de vacunación hay el Vacuna Fest, entonces, ¿cómo hacía él porque él pertenecía a la municipalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían ellos para poder hacer que los jóvenes vayan a vacunarse de forma atractiva y divertida, ¿no? Entonces, organizó un karaoke y empezó el Mm. karaoke con los chicos de 30 a 20, de 25 a 30 y empezaban a ir a vacunarse mientras cantaban, o sea, me pareció espléndido, ¿no? O sea, la manera en cómo somos creativos para poder llamar la atención y armar estas campañas me parece interesantes, ¿no? Entonces, Claro, y el Perú es eso, el Perú es recontra creativo. Pero claro, esa misma creatividad se puede llevar a las políticas públicas, a las ajá, estrategias de salubridad, a las estrategias de ahí está. poder generar ese acercamiento de la vacuna hacia el joven, ¿no? Yo siento que lo ha focalizado muy bien esta estrategia hacia los jóvenes. La mayor resistencia, la mayor rigidez está para la población adulta, la mayor. Ujú. Entonces, ¿cómo hacer atractivo para ese sector y que no termine generando acciones como irse a vacunar a Chincha por una vacuna en específico y dejar Ujú. desabastecido casi media ciudad? Entonces, necesitamos ese tipo de estrategias en concreto. Y para eso se necesita diálogo, se necesita generar encuestas, se necesita poder acercarse a este tipo de población para saber qué necesita o qué podríamos hacer para que de verdad puedan venir, ¿no? Ujú, ujú. Más estrategias, ¿no? Estrategias de comunicación y como tú dices, también articulación de parte del gobierno y la ciudadanía también, ¿no? Sí, Trabajo efectivamente. de Hay concientización. ancianos que no van a vacunarse no porque no quieran, sino porque hay esa cierta deficiencia para poder Reticencia. salir, no tienen alguien que les apoye, no tienen con quién dejar sus viviendas. Entonces, si después de esta etapa, primera etapa donde vamos a vacunarnos, entonces que vengan a vacunarse, ¿no? Que ellos salgan, los Ujú. vacunatorios y que se asistan, ¿no? Por hogar. Sobre todo para la población más vulnerable que sí desea vacunarse, pero que no puede salir de sus hogares, de su vivienda, todavía con cierta facilidad. Ujú. Ahí las estrategias van a ir cambiando y se va a tomar mucho nota y se va a ir aprendiendo. Y vamos a ir aprendiendo de Saramago. Claro que sí. Entonces, querida Shakira, ¿por qué las personas tendrían que leer a José Saramago y especialmente ensayos sobre la ceguera? Bueno, una de las frases que dice Saramago, y creo que lo tengo acá, pues cuando me Ujú. mencionaste, dice, eh, creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y yo creo que estamos ahorita en esa, de ser ciegos que pudiendo ver no No ven. ven. Ujú.
Y creo que por eso más que nada, porque no hay mejor forma que la lectura de poder abrirnos los ojos hacia cosas que nos pueden pasar, cosas que nos han pasado y que no hemos sabido cómo reflexionar, cosas que podemos aplicar en nuestro presente, mensajes o cambios que necesitamos tener en nuestra vida y que muchos de estos autores, sin querer, nos están dejando como mensaje para nosotros empezar a trazar nuestro propio camino, un camino mejor, sea tal vez mejor, tal vez no, porque como dice el libro, a veces las circunstancias sacan lo peor de nosotros, pero seamos conscientes de las acciones que estamos haciendo. No hay mejor filosofía que el cuestionarnos todo lo que ha ido pasando hasta este momento, cuestionarnos lo bueno, lo malo, lo por qué sucedió. Cuando uno entiende por qué uno se vio enredado en esas circunstancias para que tome ciertas acciones, termina entendiendo la naturaleza de la necesidad. Y ciertamente como economista, entender eso me hace sentir muy bien y creo que la lectura es algo que a mí me gusta por eso. Entonces, tú nos recomiendas leer Ensayo sobre la ceguera. Shakira, el tiempo se nos ha pasado volando, me parece increíble, de verdad, ha sido muy entretenida esta conversación. ¿Tienes algún mensaje final de repente para todas las personas que nos están viendo? Que lean filosofía, que se cuestionen sus acciones, que entiendan y sean más solidarios y más empáticos. Empáticos en la naturaleza de la palabra, de ponernos en el lugar del otro y como tal entender las circunstancias totales que envuelven a una persona para que tome ciertas decisiones o ciertas acciones. De lo contrario, nunca vamos a poder mejorar como seres humanos. Así es. Perfecto, qué gran mensaje nos has dado. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, les recomendamos que lean Ensayo sobre la ceguera, que por favor sean un poco más empáticos, como nos decía Shakira también. Y espero que nos encontremos la próxima semana, Dios mediante. Un buen fin de semana, Shakira, y buen fin de semana para todas las personas que nos están viendo también. Gracias.